Muy buenos días y bienvenido un día más a este canal, tu canal Dios y Fe. En primer lugar, muchísimas gracias por escoger este canal para tu lectura diaria del Santo Evangelio. Deseo de corazón que lo disfrutes y que te acerque un poquito más a Dios. Y sobre todo, te pido que disfrutes las lecturas, que las vivas y que dejes que te llenen el alma para poderte sentir un poquito más cerca de Dios. Al igual que como cada día te invito, si no lo has hecho ya, a que te suscribas al canal para poder seguir creciendo y así poder llegar a mucha más gente con la palabra de Dios, gente realmente necesitada de ella. Sin más, y como cada día, comenzamos con las lecturas del Santo Evangelio de hoy, miércoles 22 de marzo del 2023, miércoles de la cuarta semana ya de Cuaresma. Comenzamos. Primera lectura. Lectura del profeta Isaías. Así dice el Señor: en el tiempo de gracia te he respondido, en el día de salvación te he auxiliado, te he defendido y constituido alianza del pueblo, para restaurar el país, para repartir heredades desoladas, para decir a los cautivos, salid, a los que están en tinieblas, venid a la luz. Aun por todos los caminos pastarán, tendrán praderas en todas las dunas, no pasarán hambre ni sed, no les hará daño el bochorno ni el sol, porque los conduce el compasivo y los guía a manantiales de agua. Convertiré mis montes en caminos y mis senderos se nivelarán. Miradlos, venid de lejos, miradlos, del norte y del poniente, y los otros del país de Sin. Exulta cielo, alégrate tierra, romped a cantar montañas, porque el Señor consuela a su pueblo, se compadece de los desamparados. Sión decía: me ha abandonado el Señor, mi dueño me ha olvidado. ¿Es que puede una madre olvidarse de su criatura, no conmoverse por el hijo de sus entrañas? Pues, aunque ella se olvide, yo no te olvidaré. Palabra de Dios. Salmo. Responderemos al Salmo. El Señor es clemente y misericordioso. El Señor es clemente y misericordioso. El Señor es clemente y misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad. El Señor es bueno con todos, es cariñoso con todas sus criaturas. El Señor es clemente y misericordioso. El Señor es fiel a sus palabras, bondadoso en todas sus acciones. El Señor sostiene a los que van a caer, endereza a los que ya se doblan. El Señor es clemente y misericordioso. El Señor es justo en todos sus caminos, es bondadoso en todas sus acciones. Cerca está el Señor de los que lo invocan sinceramente. El Señor es clemente y misericordioso. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a los judíos: mi Padre sigue actuando y yo también actúo. Por eso los judíos tenían más ganas de matarlo, porque no sólo violaba el sábado, sino también llamaba a Dios Padre suyo, haciéndose igual a Dios. Jesús tomó la palabra y les dijo: os lo aseguro, el Hijo no puede hacer por su cuenta nada que no vea hacer al Padre. Lo que hace éste, eso mismo, hace también el Hijo, pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que él hace, y le mostrará obras mayores que ésta para vuestro asombro. Lo mismo que el Padre resucita a los muertos y les da vida, así también el Hijo da vida a los que quiere, porque el Padre
no juzga a nadie, sino que ha confiado al Hijo el juicio de todos, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Os lo aseguro, quien escucha mi palabra y cree al que me envió, posee la vida eterna y no será condenado, porque ha pasado ya de la muerte a la vida. Os aseguro que llega la hora, y ya está aquí, en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que hayan oído vivirán. Porque igual que el Padre dispone de la vida, así ha dado también al Hijo el disponer de la vida, y le ha dado potestad de juzgar, porque es el Hijo del hombre. No os sorprenda que venga la hora en que los que están en el sepulcro oirán su voz. Los que hayan hecho el bien saldrán a una resurrección de vida. Los que hayan hecho el mal a una resurrección de condena. Yo no puedo hacer nada por mí mismo. Según le oigo, juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Palabra del Señor. El Evangelio de hoy comienza con una frase que lo define todo, que define todo el mensaje posterior. Cuando Jesús hace esa afirmación donde asegura que su Padre continúa trabajando y por tanto Él también. Esa afirmación está tan llena de matices que creo que es necesario que la analicemos con bastante detenimiento. Porque en primer lugar, Jesús nos confirma que Dios está constantemente velando por nosotros y por nuestro cuidado, que para Dios no hay días festivos, ni situaciones que no merezcan la pena, ni hechos que considere de poca importancia como para no actuar. Es por ello que en la lectura, a pesar de ser un día sábado, día en el que los judíos imponen que no hay que trabajar ni siquiera hacer nada, hasta en ese día Dios trabaja por nuestro bienestar, por nuestra seguridad, por nuestra felicidad. Y ese amor que Dios desprende hacia nosotros ha sido personificado en la figura de Jesús, quien nos hace presentes todas y cada una de las enseñanzas de Dios y sobre todo nos ofrece poco a poco, a través de sus palabras, una guía para alcanzar la salvación y la gloria. Porque Jesús nos asegura que no hace nada sin que Dios lo quiera, que todas sus acciones, todas, son voluntad de Dios Padre, que cada gesto, cada acción, cada palabra incluso que sale de su boca, proviene del mismísimo Dios. Y es por ello, en la persona de Jesús, que los judíos veían a alguien que trastocaba y rompía con todas sus creencias. Por eso le cogieron esa manía que le tenían. Porque Jesús representa la personificación viva de Dios, cosa bastante difícil de entender, pero realmente maravillosa cuando se llega a comprender. Porque nosotros, una vez entendido, comprendemos que somos la creación más perfecta de Dios, la cual es cuidada y mimada con esmero por Él mismo, con un amor infinito, ofreciéndonos a través de las enseñanzas de Jesús ese camino a la salvación, a la vida eterna a su lado, porque
Eso es realmente lo que Él quiere para todos y cada uno de nosotros, la salvación eterna a su lado. Pero, aparte de esto, también me gustaría que observásemos dos detalles que yo creo que son de suma importancia, que se desprenden de esas palabras que pronuncia Jesús. Por un lado, vemos que Jesús se olvida de sí mismo y de sus necesidades. Únicamente le importa trasladar el mensaje de Dios y llevar ese amor de Dios al mundo, haciendo entender cuánto nos ama Dios y cada uno de nosotros, sin distinción alguna, sin condiciones, cuán importantes somos para Él. Y por otro lado, también muy importante, observamos cómo Jesús está únicamente preocupado por enseñar, por transmitir toda esa enseñanza y todas las palabras que Dios pone en su boca para trasladar el mensaje completo. Porque Dios, su Padre, sin importarle qué es lo que le pueda pasar a Él, es lo principal y lo que guía realmente su vida. Transmitir esas enseñanzas, porque es realmente su obligación. Pero las enseñanzas Jesús las transmite, como ya hemos visto, de una manera muy peculiar, porque Jesús habla, Jesús predica, Jesús enseña y muestra la gracia de Dios. Y después, posteriormente, después de haber predicado, de haber hablado, de haber enseñado, después actúa y nos muestra ese poder de Dios, ese poder infinito de Dios a través de curaciones o milagros. Pero primero tiene el poder de la palabra, porque así es. Antes que los milagros y los viajes, antes incluso de esa situación que conocemos donde Él envía a los apóstoles al mundo a difundir la palabra de Dios, antes de todo eso, Jesús siempre predicaba la palabra, enseñaba, oraba. Y creo que es realmente importante de destacar esta situación, porque en la sociedad actual en la que vivimos, en un momento donde importa mucho más aquello que hacemos, aquello que se muestra, aquello que se vive, todo aquello que en definitiva llevamos a la práctica de una manera vertiginosa, de una manera en la que no nos paramos realmente a pensar, a orar y sobre todo y más importante, a escuchar a Dios. Jesús, por eso hoy, nos está enseñando que todo lo que nos suceda, todo, es una decisión que proviene de Dios. Él nos cuida, Él nos ama, Dios nos protege constantemente, pero también sabe qué nos conviene. Y después de saberlo, hace que suceda. De ahí la importancia de eso que acabamos de comentar, de ahí la importancia de escuchar a Dios, de orar con Él, para saber qué quiere realmente de nosotros. Porque, como nos dice el propio Jesús en el Evangelio de hoy, el que escucha mi palabra y cree en el que me ha enviado, tiene vida eterna. Así, entendemos que Jesús es el reflejo de Dios Padre y trata de hacernos partícipe de su amor por todos nosotros. Pero esta realidad, para algunas personas,
no es difícil de asumir, porque al igual que aquellos judíos que estaban frente a Dios y no eran capaces de entender su naturaleza divina y su conexión con Dios, hoy en día muchos creyentes también se cuestionan continuamente si deben creer en la ley de la tradición o en la palabra de Jesús, y por extensión si creer en la Iglesia o en Jesús. La Iglesia de la que Jesús puso su semilla para que luego creciera, ese es el lugar donde el mismísimo Dios se hace presente y sigue revelándose y actuando por todos y cada uno de nosotros. Ese es el lugar. Es incuestionable que la Iglesia que subsiste es la Iglesia de Jesucristo. Una Iglesia que, al igual que hizo Él mismo durante toda su vida, debe adaptarse y hacer mucho más fácil nuestra realidad actual, no lo contrario, porque eso mismo hizo Jesús. Es una Iglesia que debe actuar limpiando todo aquello que, como nos muestra Jesús en el Evangelio, con la ley antigua de los judíos, obstaculiza y nos desvía de ese verdadero camino de Dios, esa senda correcta de la búsqueda y la perfección de todos nosotros para llegar a alcanzar la casa de Dios. Porque no olvidemos que Dios también actúa a través de todos nosotros, de todos y cada uno de nosotros. Y es por ello que nosotros estamos obligados a ser ese espejo modélico en el que se refleje la pureza y el amor de Dios por todos y cada uno de nosotros, para que todos los demás, para que todo el mundo, para que todo aquel que nos mire encuentre ese amor incondicional de Dios por nosotros. Nuestra realidad tiene que ser un reflejo constante y fiel de la voluntad de Dios para con nosotros, para con el mundo. Y esa ha de ser nuestra principal misión vital, aquella que fundamente nuestra existencia como cristianos. Muchas gracias por acompañarme un día más y te espero como siempre mañana a las 12 de la mañana. Te deseo un muy feliz día. Hasta mañana.